Vamos un poco a hablar acerca de las gráficas que representan al movimiento, y yo no estoy hablando de las gráficas que hacemos de los dibujitos con el autito, con la posición inicial, la posición final, no. Yo estoy hablando de gráficas que representan el movimiento en sí. Y son tres gráficas: una de posición, una de velocidad, tapo todo, ¿no? Y una de aceleración. A través de estas tres gráficas yo puedo un poco explicar todo lo que está pasando en el movimiento. Y vamos a tratar de explicar estas gráficas a través de un ejemplo particular. Tenemos, por ejemplo, supongamos que un móvil se traslada, le lleva 6 segundos trasladarse con una velocidad de supongamos 5 metros por segundo. O sea que el movimiento dura 6 segundos y la velocidad que lleva el vehículo, que encima es constante, es un MRU, es de 5 metros por segundo. Bien, vamos a un poco a ver la gráfica de posición. Las gráficas son en gráfica de coordenadas, son ejes coordenados, como los que alguna vez vieron en la escuela, donde tienen recuerdan que ustedes en la escuela tienen el plano Y, el plano X, y tienen funciones que hacen así, que hacen así. Básicamente los gráficos acá son muy parecidos, son prácticamente iguales, solamente que cambia qué es el eje X y qué es el eje Y. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, para el eje X, supongamos, bueno, yo voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. El eje horizontal, generalmente este eje, siempre va a ser tiempo, ¿tá? El tiempo que está en segundos. Y el eje vertical, vamos a ver cómo me da la regla, vamos a hacerlo así. El eje vertical, en este caso, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Entonces vamos a ver por acá. Ahí. Vamos a hacerlo vertical. Bien, este eje vertical generalmente representa la posición, en este caso en metros, o el eje vertical también podría representar la velocidad, que sería en metros por segundo, o en la unidad que quieran, o la aceleración en metros por segundo cuadrado. Bien, acá como estamos haciendo la gráfica de posición, o sea, yo lo que voy a estar graficando acá son los valores de X, o sea, las posiciones que va teniendo el móvil en distintos segundos. Yo sé que todo el movimiento, 4, 5, 6, dura 6 segundos, no va a pasar de los 6 segundos. Como son 6 segundos, dentro me entra en la escala, en la hoja. Pero bueno, yo podría achicarla, podría hacerla hasta acá. La escala es algo que lo manejarán ustedes con la práctica. No son muchos segundos, por lo tanto yo lo hice así nomás. Y como dije, la gráfica de posición, acá va a haber valores de posición, o sea, valores en metros. Yo tendría que tener una forma de saber, bueno, o sea, hasta qué punto llego. O sea, claramente cuando hacemos un ejercicio sabemos cuál es nuestra posición inicial, nuestra posición final. En este caso, siempre ayuda para graficar un movimiento hacer una tabla de valores. Generalmente el ejercicio hay distintos valores particulares. Yo voy a hacer acá una tabla donde tengo tiempo y posición. Entonces yo acá podría hacer para distintos tiempos, para tiempo 0, para tiempo, supongamos, sí, podemos hacerlo a mitad de movimiento, en 3,
podemos hacerlo en 6. Y por ahí, si quiero, podría hacerlo en 1. Y acá lo que me falta es cuál es la posición en ese tiempo. Si bien recuerdan, como es en MRU, yo tengo que x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo. Esa es la fórmula de posición. Sabemos que, bueno, acá no especifico, pero supongamos que mi posición inicial va a ser 0. Tenemos la velocidad, que es 5 metros por segundo. Y acá lo multiplico por tiempo. Tiempo es lo que llamamos la variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque nosotros le damos valores de forma independiente. 1, 2, 3, 4, lo que sea. No depende de nada ese valor. Nosotros elegimos 4 números. Queremos saber la posición en tiempo 0. Esto va a quedar 0 metros más 5 metros por segundo por 0 segundos. Se me va la unidad de segundos porque están cruzados por la multiplicación. 5 por 0, 0. Esto es todo x final. Entonces x final va a ser 0 metros para tiempo igual a 0 segundos. O sea, esto va a ser 0. Ahora yo podría probar, supongamos, para 3 segundos. Sería 0 metros más 5 metros por segundo multiplicado 3 segundos. Bien, como segundo está cruzado, se va segundo. 5 por 3, 15. Entonces mi x final va a ser 0 más 15. 15 metros. Bien. Y así vamos resolviendo para 6 segundos. 5 por 6 es 30. 5 por 1 va a ser 5. Bien. Yo tengo 4 valores. Yo creo que me sirve como para ya ir armando la gráfica de posición. Por lo tanto, yo voy haciendo para tiempo 0. Obviamente que voy a estar acá en 0. Ahora, la escala con la que voy a hacer x, fíjense que no paso más de los 30 metros. O sea que si yo acá tengo 30 si yo acá tengo 30, más o menos a la mitad voy a estar en 15, ¿no? Si yo parto esto en 3 partes, esto es 5. Y bueno, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces más o menos como que así la voy pensando en la escala. Recuerden que los espacios negativos pueden existir. O sea, valores negativos pueden existir. O sea que esta parte existe. Pero no es nuestro caso. No, parece como que no va a ir nunca para valores negativos con respecto a donde nosotros marcamos el 0. Bien. Entonces vamos marcando los puntos que vamos teniendo acá. Tenemos en tiempo 0, posición 0. Para 3 segundos, yo voy a estar en 15 metros. Recuerden que todo esto está en segundo y todo esto está en metros. Entonces, todo esto acá va a ser para 3 segundos. 3 segundos estoy en 15 metros. En 6, o sea, 6 segundos, voy a estar en 30 metros. O sea, yo voy marcando una línea así. Marco una vertical que cruza en 6. Y marco ahí el siguiente punto. Tenemos acá de que en un segundo yo estoy en 5. Ahora, fíjense qué se está formando. ¿Qué está uniendo a estos puntos? Lo que los une, básicamente, si ponemos una regla y más o menos acá
los puntos están alineados y forman una recta. Esta recta es la recta que representa un movimiento rectilíneo uniforme. A ver, en un MRU, la gráfica de posición siempre va a ser una recta que crece, porque fíjense, si va pasando el tiempo, va aumentando su posición y siempre lo hace en partes iguales. ¿Qué significa en partes iguales? De que, fíjense esto, de 1 a 3 segundos son 2 segundos. O sea, de acá hasta acá son 2 segundos. Ese es un cambio de tiempo. En 2 segundos aumentó acá 10 metros. ¿Está? Ese es el cambio de posición. O sea, técnicamente cada 2 segundos voy a aumentar 10 metros. Si nos fijamos acá, cada 2 segundos voy a aumentar 10 metros. Bien, fíjense cómo aumenta en partes iguales. Lo que estoy acá refiriéndome es a la velocidad. O sea, ¿qué tan inclinada va a ser esa recta? Eso depende de la velocidad. Si está así acostada, no está inclinada, eso es porque la velocidad es 0. O sea, ¿qué significa que la velocidad sea 0? Supongamos que acá, en 15, hay una recta que es todo constante. Significa que cada segundo que pasa no cambia de posición, siempre va a ser 15. Por eso la velocidad va a ser 0 si estamos así acostados. Ahora, si la velocidad va aumentando, significa de que yo voy a ir recorriendo, cada segundo que pase voy a ir haciendo espacios mayores. Lo voy a hacer acá chiquitito, a ver si se entiende un poco mejor. Supongamos, si lo tengo así, de acá hasta acá, como esto no tiene inclinación, claramente la velocidad es igual a 0. O sea, ¿por qué? Porque cada segundo que pasa no me estoy moviendo, estoy siempre en 15. A ver, yo puedo tener una inclinación de esta, y supongan que esto es un segundo. Supongan que en un segundo yo hago 2 metros. Bien. Ahora, supongan que para el mismo tiempo, o sea, un segundo, yo tengo una recta que es así. Entonces, si lo vemos así, todo esto es mucho más que 2, supongan que es 8. O sea que en un segundo yo hago un salto de 8. Esto es porque la velocidad es mayor. Esto tiene un poco más que ver con matemática, pero yo quiero que entiendan cómo se arma la gráfica de posición. La gráfica de posición siempre es bueno tener un cuadro de tiempo posición y para cierto tiempo hallar la posición en que está. Más o menos como es un MRU, sabemos que siempre va a ser rectas como estas. O como estas. Perdón, yo lo voy a dejar acá. O puede ser así. O puede ser así. Puede ser así. ¿Tá? Estas son las tres posibilidades. Bien, esto es una gráfica de posición. Ahora, hay otro tipo de gráfica. La gráfica de velocidad. La gráfica de velocidad dentro de todo es fácil. Bien, para la gráfica de velocidad sabemos que el tiempo va a ser segundos. Un consejo. Fíjense que yo hice una gráfica una encima de la otra. ¿Por qué es bueno esto? Y porque yo puedo mantener más o menos la escala del tiempo. O sea, sabemos que acá va a ser 6. Acá va a ser 1. Acá va a ser 3. Y bueno, también puedo seguir la escala con los otros números. Pero fíjense como que la escala me ayuda a mantenerla.
Bien, esto es la gráfica velocidad. Y bien, como dije, vamos a tratar de ayudarnos con una tabla de tiempo versus velocidad, y vamos a tratar de hallar la velocidad para distintos tiempos, para 0, para 1, para 3, para 5. Bien, sabemos que como es un MRU, la velocidad es constante. En MRU eso es regla. ¿Qué significa? Que la velocidad no va a variar. Por lo tanto, si viajamos con una velocidad de 5 metros por segundo todo el tiempo, entonces la velocidad siempre va a ser igual acá. Va a ser 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Todo esto en metros por segundo. Y todo esto en segundos. Acá tendría que haber sido 6. Perdone. Entonces, no es muy difícil. Yo acá voy a marcar en lo que es el eje de velocidad, que está en metros por segundo. Yo voy a marcar 5. La velocidad del movimiento. Marco 5. Y sé que en 0 la velocidad es 5. En 1 la velocidad es 5. En 3 la velocidad es 5. En 6 la velocidad es 5. Y así yo sé que todos los segundos que pasen la velocidad va a 5. ¿Qué une a estos puntos? Lo que los une es una recta paralela. Una recta paralela con el eje X. O sea, no tiene inclinación. Lo que está diciendo es que todos los segundos que van a pasar, la velocidad va a ser siempre igual, que es la clave de este movimiento. Y por último, siempre para los movimientos también está la gráfica de aceleración. Fíjense que voy a seguir la regla de mantener las gráficas toda una arriba de otra, para así yo mantener la escala del tiempo más o menos parecido. Yo no pido perfección acá con el tema de hacer las gráficas, pero más o menos que se entienda la idea de lo que estamos representando. ¿Por qué la idea de lo que representamos? Porque me interesa que acá por lo menos se vea de que la velocidad se va a mantener constante, de que el tiempo, de que la posición va creciendo siempre de forma igual, etcétera, etcétera. Bien, como es un MRU y la clave del MRU es que la velocidad es constante, como la velocidad es constante y no varía, o sea, no aumenta ni decrece la velocidad en ningún momento, y yo voy a explicarlo cuando entremos en lo que es el tema de aceleración, pero acá no hay aceleración porque no se modifica la velocidad. Por lo tanto, si ustedes, está bien, hiciéramos, acá no es necesario porque básicamente lo entendemos, pero si hiciéramos una tabla de tiempo versus aceleración y ponemos para distintos tiempos, vamos a saber que la aceleración es nula para todo el tiempo del movimiento. O sea que desde acá 0, 0, 0, 0, 0, la aceleración es nula, o sea, no hay aceleración. Perdón, esto es un 0, esto era aceleración en metros segundo cuadrado. Esto lo vamos a aplicar más tarde cuando trabajemos con aceleración, pero bueno, es un poco para que sepan de que existe. Y ese sería un poco el tratar las gráficas de movimiento. Generalmente yo lo pido en todos los, no lo pido en todos los problemas, pero yo insisto en que lo hagan para todos los problemas. Porque fíjense, a través de una gráfica de posición podemos saber qué está pasando, cuánto tiempo le llevó, hasta dónde llegó, si la velocidad es constante, si va variando, si no.
a través de la gráfica de velocidad, yo puedo saber todo lo que pasa acá. Sé que como la velocidad se mantiene así, es un MRU que duró 6 segundos. Yo podría calcular, si yo calculo el área bajo esta curva, si yo calculo toda este área, me da el total de cuánto recorrió. Fíjense, ¿no? Este rectángulo, ¿cuánto mide? Mide 5 metros por segundo, porque está en metros por segundo, 5 metros por segundo por 6 segundos. Se me está rompiendo la lapicera. Ese sería más o menos el área debajo de la curva, que me da igual a 30 metros. Por el segundo se me va. Y claramente 30 metros es lo que recorrió, el total. Pero bueno, no lo usamos mucho al cálculo del área, pero es un chiche que podemos llegar a usar si lo necesitamos. Y bueno, ese es un poco el trabajo de las gráficas de movimiento. Ahora vamos a ver otro ejercicio donde este es a tramos, y vamos a tratar de trabajar de a tramos y le vamos a hacer las gráficas de movimiento.